cayó en mis manos un libro que se llama Crisis de Fe, Crisis de Amor. Y dije, bueno, algo tiene que haber aquí. Este es el libro que yo estoy estudiando. Este es el libro que yo estoy leyendo. Y hay muchas cosas que yo no entiendo. Hay muchas cosas que yo no comprendo. Desafortunadamente, a veces, tanto libro que lees mundano que no te permite discernir la palabra de Cristo. Que siempre le quieres encontrar un sentido científico a todo. Y verdad, hermanos, esto no es científico. Estos son palabras de Dios. Y Dios lo dice, y no tengo por qué cuestionar. Dice así que una vez que hemos conocido a Cristo vivo, que hemos sentido esa presencia de un Dios vivo, y nos hemos decidido a entregarnos, Él comienza un verdadero cambio en nosotros, y con ello, un crecimiento espiritual. Desde hace tiempo en mi cabeza rondaba por ahí una cita bíblica que a mí me compartieron en cierto momento y nunca la entendí. Mas, sin embargo, en este libro yo quiero compartirles la cita. Vamos a buscarles Mateo 18, del versículo 1 al versículo 5. Es Mateo capítulo 18, del versículo 1 al versículo 5. Y dice: en aquella misma ocasión, los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron: ¿quién es el más importante en el reino de Dios? Jesús llamó a un niño y lo puso en medio de ellos y le dijo: les aseguro que si ustedes no cambian y se vuelven como niños, no entrarán en el reino de Dios. El más importante en el reino de Dios es el que se humilla y se vuelve como este niño. Y el que recibe mi nombre a un niño como este, me recibe a mí. Y yo dije, pues ya viví un montón de años, yo tengo que ser niño. ¿Pero por qué niño? Y empecé a investigar. Mi trabajo normalmente es con niños. Y me di la tarea de ver cómo son los niños. Los niños no cuestionan todo, sí. Pero quieren con palabras simples. No quieren complicaciones. Son muy inocentes. Ellos me creen todo lo que les digan. Pero tienen un discernimiento bastante grande. Que si yo llego a mi trabajo triste, el niño me dice: ¿te engañó tu mamá? ¿Te pegaron? ¿Qué te pasa? Tu cara se ve triste. O sea, tienen una perspicacia muy sutil. Son muy fáciles, muy maleables, muy moldeables, de una masa muy fácil de moldear día a día, pero aprenden con el ejemplo. O sea, aprenden con el ejemplo, no aprenden con las 20,000 palabras que yo le digo, aprenden con mi ejemplo. Yo, sorpresa. El niño cree todo sin necesidad de verlo. Si yo le digo con la veracidad de creerlo, yo le digo: ¿sabes qué? Esto es rojo. El niño cree que es rojo porque dice que yo digo que es rojo. Si yo le digo que existen los Reyes Magos existen porque yo les estoy dando esa veracidad y no necesitan ver a 3 señores vestidos de reyes para creer en ellos. Mas, sin embargo, yo cuando llego a la adultez, todo lo quiero ver, todo lo quiero palpar, todo lo quiero entender. Y dije: gracias, Dios, me acabas de decir que tengo que dejar de cuestionarte, que tengo que dejar de preguntarme el porqué de todo, y tengo que ser como un niño. Y me asemejé cuando yo viví en mi retiro.
encuentro con Dios vivo. Su corazón está limpio, su corazón está pequeño, es un inocente todavía, está en pleno desarrollo. Somos vulnerables, somos fáciles de atacar, somos muy sensibles. Y esa es la parte que nos sucede. Y claro que está, que en este crecimiento también los niños son berrinchudos, lloran de todo porque no consiguen, pero depende mucho de quien los instruye, depende mucho de quien los enseña. Se resiste, si ustedes le hacen una rutina a un niño, se resiste mucho a un cambio. Siempre quiere que si yo los saludo en las mañanas, siempre los salude igual. Yo no puedo cambiar el saludo. O sea, son muy de rutinas. Y cuando yo se la cambio, él llora. Si no le doy la mamila a tiempo, llora. Y si no lo carga la mamá, llora. Dije, bueno, ¿qué pasa? Que cuando tú estás haciendo un cambio en mi vida, yo me resisto y yo me rehúso a ese cambio y hago berrinche y me postro ante ti a decirte por qué. No se vale. Yo estaba bien, yo estaba tranquila. Mentira, no estaba tranquila. Mentira, no estaba bien. Estaba en mis famosas depresiones, en mis famosas histerias. Y hoy por hoy, yo les puedo decir, hermanos, que la crisis de depresión no existe. No existe, porque lo único que buscamos en una depresión es encontrar a una persona igual que yo, que me abrace, que me apapache, que me diga, pobrecita de ti, estás sufriendo, te están yendo mal, ven, te quiero mucho, siéntate, llora en mi hombro. Pero cuando yo estoy en una crisis de fe, en una crisis espiritual, el único que me puede apapachar y el único que me puede resolver esa crisis es Dios. Es Cristo vivo. Pero Él es una persona tan educada que va a esperar a que yo le dé ese tiempo. Ese tiempo para que Él me moldee. Ese tiempo para que Él haga un cambio en mi vida. Y no en mi vida, sino en mi persona. Cuando yo lo dejo que Él cambie mi persona, Él cambia mi vida. Ahora yo les puedo compartir que durante este proceso yo me negué a crecer. Para mí era más fácil, ahora lo entiendo, ver predicar a alguien. Para mí era más fácil ver a alguien que nadara. Para mí era más fácil ver a alguien que danzara. Y yo sentada, observando, saboreando eso. ¿Y cuándo iba a dar fruto? ¿Cuándo? Pero Él estaba ahí, esperando, paciente. Siempre me ayudaba en mi hija, que tenía ya muchísimas crisis, pero mucho crecimiento espiritual. Siempre era la que me resaltaba, y cuando veía que estaba en crisis, se acercaba y me aventaba una cita bíblica, un libro o algo que hacer. Cuando ella se fue, dije, ¿y ahora? Va a ser más fácil. Y se los puedo compartir en mi trabajo, se hacen las reuniones de diciembre. Ese mismo día había un servicio en la tarde, y en la tarde del convivio. Pobrecita de mí, yo estaba sufriendo mucho. Era más fácil. Yo vengo de una parte de alcoholismo social, alcohólica de fiesta. Solamente cuando había convivio me eché mi cerveza, me echaba mi alcohol y no me pasaba nada, yo lo podía controlar, no había problema. Y yo no sé por qué más una cerveza.
Mas sin embargo, ahí me quedé. Terminó la fiesta, la celebración. Conviví con la gente anterior, con la que antes convivía. ¿Y qué creen, hermanos? Me sentí mal. Me sentí pésimo. Me sentí que no tenía cara para ver a nadie. Y oh, por Dios, Dios me manda a Anita que me habla. ¿Qué tienes? ¿Estás mal? Que Dios mío, no puedo quedarme donde estaba. Ya no se puede. Cristo no te deja cuando tú das el primer paso siempre. Y lo único que te va a ayudar a este proceso es la palabra de Cristo. En este diciembre llega Cristi y me da una cita que se llama, que es Romanos 8:18. Vamos a leerla. Es Romanos 8:18. Y dice, ¿ya lo encontraron? Romanos 8:18. Y dice, considero que los sufrimientos del tiempo presente no son nada si los comparas con la gloria que habremos de ver después. Y me quedé callada. Dije, ahora entiendo. O sea, yo no he sufrido nada. No voy a recibir nada. ¿Qué quiere decir? Que tengo que dejar todo, pero todo. Y Cristo me dice que tenemos que dejar que cambie nuestra vida. Cuando Él cambie nuestra vida, mi relación con los demás, solo en ese momento cambia mi relación con Dios. Y se me quitan las palabras de decir quiero. Y se me quitan las palabras de la boca. Es que tú no me quieres eso. Es que me haces sufrir. Es que me pasa esto. Es que no sé. No, al contrario. Empieza un crecimiento espiritual paulatino en el cual tú le agradeces a Dios hasta esa crisis, hasta ese llorar, hasta ese dolor. Porque créanme que ver a una hija renovada y saber que la voy a ver cuando yo lo decida, cuando yo decida y tenga tiempo de ir a donde está. Pero durante 6 meses. Y llevo enero y febrero y después de ahí va a estar un año y no nos vamos a ver ni a platicar. El desespero me dolía, pero ese desespero, yo sé ahora que me va a dar una fortaleza de crecer en el espíritu, de crecer con Dios. Y en lugar de estarle reclamando, le agradezco. Le agradezco porque Él sabe solo por qué la tiene, o por qué la tocó y por qué la llamó a su presencia y a su servicio. Él lo sabe. Él es el único que nos conoce. Soy muy chillona. Dice, durante este proceso de crecimiento no es fácil. Te tienes que enfrentar ante tus amigos anteriores. Yo, ante mi jefe anterior, ante mi familia, ante mis vecinos. Elsa era soberbia. Elsa disfrutaba con que la gente sufriera, porque ahora Dios me ha permitido verlo. En ese momento no lo veía.
autoritario. Y gracias a Dios, el día de hoy está cambiando la educación y hay una reforma. Y al maestro lo van a hacer sensible, por eso nos rehusamos al cambio. La educación de ahorita tenemos que educar en valores. ¿Y qué significa educar en valores? Que yo tenga valor primero. Y que piense que no estoy trabajando con máquinas, sí, sino con seres humanos sensibles y con problemas. Y con niños con problemas. Y con niños que tienen un corazón. Y dije, gracias Dios, me estás ayudando. Me estás ayudando en este crecimiento. Yo llevaba 7 años en hablar con mi madre. Por mi orgullo y su orgullo. La última vez que hablé con ella me dijo, ni muerta te me vuelvas a acercar. Y yo ni obediente, no, pues era más conchudo. No me la volví a acercar. Pero en ese crecimiento espiritual empiezo a hacer oración y empiezo a hacer oración a sanar todo lo que traía, porque yo tenía algo pero no sabía qué. Me empiezo a poner, cae un libro de oraciones en mis manos y empiezo a hacer esas oraciones de sanación sola interior. Hermanos, no solo me sanó a mí, sanó a mi madre, sanó a mi padre. Y a lo mejor nunca nos educó a pedir perdón, pero un decir lo siento y te quiero, madre, bastó y sobró para que el día de hoy nos saludemos con amor, nos preocupemos nuevamente una por la otra, hagamos esa parte. Pero duele tirar tu orgullo y duele cambiar tu vida. Eso sí se los puedo asegurar. No es fácil. Duele pedir perdón muchas de las veces cuando no estamos acostumbrados. A veces es más fácil aquí entre nosotros pedimos perdón. Pero de la puerta para allá afuera, esa es la parte más difícil. Esa es la parte que nos cuesta más trabajo. El que me digan, sí, ahora vas, pero ya echas a perder tu vida. ¿Y a poco Cristo te va a querer así? Pues ¿qué creen? Que sí, que sí. Porque la vida me está moldeando. Porque si yo dejo, Él me va a tirar nuevamente y me va a volver a construir. Y esto yo lo pude ver cuando nosotros construimos nuestra casa. A mí me decía el arquitecto, tienes que tirar la casa y empezar desde abajo porque los cimientos no sirven. Y dije, no inventes, lo que tengo no me alcanza ni para echar los cimientos, es la parte más cara. No tiramos nada y nos seguimos arriba. Y fue más fácil deshacerme de este arquitecto y construimos la casa. A la fecha tiene derruido la parte de abajo. Y eso me permitió Dios la semana pasada ver lo que pasa conmigo. Si yo no dejo que Él tire el edificio que construyó Elsa, según yo, con mucho trabajo, con mucho tiempo, Él no va a poder construir una nueva vida en Cristo. Y tengo que tomar una decisión. Y le tengo que decir, Señor, aquí estoy. Aquí estoy y moldéame de nuevo. Haz de mí, dice el canto, un paso nuevo. Amén, hermanos. Amén. Amén. Y en este crecimiento espiritual pasa como con los jóvenes. ¿Qué pasa cuando el joven llega en la parte de la adolescencia? Tiene un montón de cambios. Cuando nosotros conocemos a Cristo, nuestra vida empieza no a ser nada tranquila, al contrario, tiene una de movimientos tremendos que no se nos explicamos ni por qué, pero que mejor más vale rojitos y cooperando. Porque si no, va a estar más fuerte el dolor y más fuerte la resistencia.
Y entre más yo me subo al orgullo, más me va a tirar y más me va a doler la caída. Mejor flojito y cooperando. Mejor me dejo llevar. Mejor me dejo moldear por Dios. Y en este crecimiento espiritual, lo que me va a dar más fortaleza es permitirme yo ese crecimiento, permitirme yo ese cambio de vida. Y para cambiar de vida, debo de morir al hombre anterior, al hombre mundano. Y dije, esto es lo que pasa y lo que va a pasar a partir del miércoles de ceniza. Yo voy a decidir, en el momento que me impongan la ceniza, yo voy a decidir durante este tiempo, este proceso que son 40 días, si no me falla la memoria. Durante estos 40 días va a ser mi proceso de ser humano, de cambio, de morir a morir a X, como te llames, hermano, ponle el nombre que tú tienes. Tienes que permitirte morir. Y en el momento que nuestro Señor Jesucristo resucita, en ese momento yo nazco a una nueva vida. Amén. Y el proceso de la resurrección a Pentecostés, que son, si no me falla la memoria, son 50 días. Y es una parte, yo decía, bueno, pues son 50 días, ¿por qué estas fechas? No. Cuando yo empiezo a entender que todo esto es un tiempo, y va a ser un tiempo en que tú decidas, tus 50 días pueden ser los 50 días a que llegue Pentecostés, o pueden ser 50 años, o pueden ser 12 años, o pueden ser 15. Por eso a veces decimos, caramba, mis hijos eran jóvenes y están en tu servicio, Señor. Yo esperé llegar a los 50 años y estoy tambaleándome todavía. Estoy resistiéndome todavía. Cada uno de nosotros vamos a definir, vamos a permitirle a Dios que nos dé ese tiempo de Pentecostés, que nos dé ese tiempo del proceso de cambio. Yo las invito, en este momento las invito a morir a ese hombre viejo, a ese hombre enfermo, a ese hombre con un cuerpo deteriorado, porque lo hemos dejado que se deteriore, con una alma dañada, con un corazón con un montón de parches, porque así está el corazón de Elsa. Así está. No hay parte de mi ser que no tenga un daño. Yo llegué a tomar pastilla y media de diazepam para dormir. Llegué a tomar fácil 10 pastillas al día, porque todo me pasaba, todo tenía. Y hace aproximadamente 12 años me dejé operar las rodillas porque no podía caminar. Y cuando me operan, me dice el doctor, en los 15 días tienes que caminar. Y fue más fácil agarrar unas muletas y después ya quería una silla de ruedas porque yo quería para comprarla. Y era más fácil que iba a poner una silla en el confort. Y ahora sé que Dios no me dejó. ¿Por qué? Porque Dios me ama. Amén. Y como me ama, los ama a ustedes. Gloria a Dios. Y ama a cada uno de los seres que estamos en este planeta. Y Él nos ama tanto que nos deja vivir nuestro proceso de crecimiento. Nosotros decimos qué tiempo queremos seguir sufriendo, qué tiempo queremos seguir enfermos. La enfermedad no es física. Por hoy sé que la enfermedad es el alma. El deterioro de mi cuerpo, yo lo amo. Con mi mente, con mi pobrecita de mí. Y ahora sé
que como los niños tengo que ser obediente a su palabra, siempre dispuesta a su mandato, en constante comunicación con Jesús a través de la Eucaristía. Y si es como el caso mío, que no puedes comulgar, hermana, hay una forma de comulgar espiritualmente. Tú puedes comulgar con Cristo de una forma espiritual. Y créanme que se siente bien rico. Créanme que en el momento en que tú ves que un hermano está comulgando con mucha devoción y con mucha entrega, tú te unes a ese hermano, tú te unes a esa persona y saboreas el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo en tu cuerpo. Es como si tú estuvieras comulgando. Es una comulgación espiritual. Y te llena, te fortalece. Ese crecimiento lo voy a tener fortaleciéndome en cada momento a través de la oración. Y a lo mejor en esa parte de la oración, muchos pensamos es agarrarme 40 libros y ponerme a leer las oraciones y decirlas seguramente. No forzosamente. Ahora yo sé que puedo pararme todos los días, ofrecerle ese trabajo que voy a desarrollar a nuestro Señor Jesucristo desde que me levanto hasta que se anochezca, y estoy en comunicación directa con Él. Estoy en oración. Oración es una comunicación directa con nuestro Señor Jesucristo. Yo puedo recitar un montón de oraciones, un montón de plegarias, pero si no lo hago con el corazón, de nada sirve. Dios escucha la oración siempre y cuando nosotros estemos en paz con los demás y conmigo mismo. Y estar en paz con los demás no siempre es estar de acuerdo, simplemente dejar que ellos a veces vivan su proceso de crecimiento espiritual. Y ahora cuando tengo que hablar fuertemente con alguien que le digo, vamos a hablar, pero con Cristo en medio. Y te voy a decir en lo que yo no estoy de acuerdo, pero en Cristo. Ponemos a Cristo en medio y platicamos. Y esto no me parece de ti. Y hasta en ti. Y a lo mejor mi trabajo no lo puedo hacer. Pero créanme que después de 29 años de servicio, este es el mejor año de mi trabajo. Tengo un equipo de trabajo consolidado. Tengo 0 accidentes, 0 niños que se van de la escuela, 0 papás inconformes. Y yo dije, por Dios, esperé tanto para invitarte a mi vida, esperé tanto para eso. No es posible, pero yo definí el tiempo de mi Pentecostés, de ese cambio, de esa conversión en Cristo. La oración le va a dar el poder de discernir la palabra de Dios. Y créanme que ahora me es más fácil. Antes podía leer la Biblia y yo decía que todo el mundo lo entendía y que Dios les hablaba y nunca entendía por qué Dios les hablaba. Porque a mí nunca me hablaba.